Bueno, muy buenas tardes a todos y, en primer lugar, mis primeras palabras son de agradecimiento a don Santiago Miralles, el director de la Casa de América, y a doña Amparo García Estebaranz, la responsable de organización de estas actividades culturales, y a todo el equipo de la Casa de América por haberme invitado a participar en esta sesión de los temas de Casa de América. También a todos ustedes por estar hoy aquí presentes y acompañarnos en esta tarde de primavera que más parece de otoño. Es una gran responsabilidad porque es un formato diferente al acostumbrado para un profesor, ¿no? sin ninguna mesa de protección, sin ningún tipo de soporte y un poco enfrentándome directamente al tema como en un plato televisivo, pero vamos a intentar dar respuesta a algunos de los temas que nos han convocado aquí esta tarde. El tema, como decía don Santiago Miralles, es la formación de las identidades en América a través de las imágenes, y yo me voy a centrar exclusivamente en el siglo XIX y un poquito en los inicios del siglo XX, justo en el momento en el que se configuran las naciones americanas, y yo me centraré en cómo se sigue ese proceso, cómo se materializa ese proceso de la construcción de una identidad nacional en diferentes países de América, de la América española, a través de la utilización de un recurso visual, de las imágenes, y concretamente de cómo las artes fueron puestas al servicio del discurso político en cada momento, con un mensaje que iremos intentando desgranar a lo largo de estos 20 minutos de intervención. La primera cuestión que quiero decir es cómo voy a organizar la intervención, que, como decía el director, son solamente 20 minutos. He elaborado 5 grandes preguntas a las cuales trataré de dar algún tipo de respuesta, y después la ilustraré con imágenes del siglo XIX, fundamentalmente, alguna también del siglo XX, para tratar de explicar o de ampliar aquello que vamos a ir comentando. En primer lugar, nos preguntaremos qué podemos entender por identidad o por identidades. En segundo lugar, cuándo y en qué forma se fueron generando estas identidades. En tercer lugar, la pregunta sería: ¿las nuevas naciones americanas surgidas tras la independencia o tras los procesos emancipadores, a la hora de construir su identidad patria, siguieron el modelo de la cultura visual de la época hispano-indiana o generaron un nuevo modelo de expresión? En cuarto lugar, ¿cuál fue el uso que se dio a las imágenes en todo este proceso? Y en quinto y último lugar, nos preguntaremos: ¿fue el elemento gráfico una útil herramienta de adoctrinamiento y de transmisión de ideales políticos? Pues son sin duda muchas preguntas para un corto espacio de tiempo, pero mi idea también es no tanto responder como generar inquietud y generar nuevas preguntas al hilo de las que yo acabo de esbozar. Comencemos, por tanto, a ofrecer algunas posibles respuestas no sin antes decir que a lo largo de la historia, no solamente en el siglo XIX en América, sino también, como veremos al final de la intervención, en la España del siglo XIX y en muchas otras culturas a lo largo de la historia, la imagen siempre ha sido puesta al servicio de la transmisión de de ideales concretos, ¿no? Ideales políticos, ideales religiosos, ideales culturales, y los poderosos, los que tenían el control de la fabricación de estas imágenes o de la producción de estas imágenes, lo tuvieron siempre muy presente y supieron utilizar muy bien, y siguen sabiendo utilizar muy bien este recurso, ¿no? Comenzando con la primera pregunta: ¿qué podemos entender por identidad o por identidades? Las posibilidades serían múltiples, nos harían falta no una sesión de 20 minutos, sino muchas sesiones de 20 minutos para tratar de explicar o de definir qué entendemos por identidad. Nosotros solamente nos vamos a quedar con una de sus posibles acepciones, que es la identidad político-cultural, aquella que define o individualiza a un grupo humano que se quiere distinguir de otros, lo mismo que vamos a ver en el caso americano. En este sentido, ¿cuándo y en qué forma se fueron generando estas identidades, ¿no? Y aquí es un proceso muy interesante que surge en el momento en el que las nuevas naciones independientes americanas comienzan su andadura ya como nuevas naciones independientes, y procuran dotarse en ese momento, a principios del siglo XIX, de un conjunto de elementos que les diferencien del país o de la nación, en este caso España, de la cual se acaban de independizar. Todas las naciones van a comenzar una andadura en la búsqueda de símbolos patrios, de una nueva identidad que les diferencie. Y en este sentido, la nación americana que justifica su independencia lo hace no desde una nacionalidad, entendiendo esta como un elemento diferenciador, sino lo hace buscando la diferencia con aquel que es igual. Me explico, dicho de otra manera:
Ellos se independizan, los artífices de la independencia, los principales artífices de la independencia son criollos, por lo tanto tienen muy poco que diferenciarse de los realistas que están luchando contra ellos. Tienen un mismo pasado étnico, tienen una misma religión, una misma lengua, una misma historia o muy parecida, y por lo tanto lo que van a tratar las nuevas naciones es de buscar elementos que les diferencien de aquellos con los que están luchando y que son básicamente exactamente iguales que ellos, ¿no? Así enfocado, el problema de la América hispana fue como a partir de una misma nacionalidad, como ya han dicho reconocidos especialistas en esta cuestión, construir naciones diferentes. En este sentido, los héroes, las banderas, los himnos, los escudos nacionales, la mitificación de ciertos pasajes de la historia, la mitificación también del pasado prehispánico en aquellos países en los que era posible reivindicarlo, porque había un rico pasado prehispánico, fueron elementos que se conjugaron para hacer posible esta fabricación o esta construcción de la identidad nacional. La figura del indígena, ahora luego veremos algunas imágenes, es especialmente interesante en esta recuperación de ese pasado y en esa construcción de esa identidad. La reivindicación de un indígena, pero no la indígena presente del siglo XIX, la reivindicación de un indígena prehispánico, un indígena que no existía ya en el momento de la independencia y que se reivindica como parte de un elemento diferenciador con respecto a los españoles. ¿Qué nos puede diferenciar más de los españoles que aquello que los españoles no tienen? Y en este caso, el elemento indígena fue clave. Ahora bien, no todos los indígenas fueron reivindicados, sino que solamente se eligieron algunos pueblos indígenas prehispánicos para utilizarlos en esa construcción de la identidad nacional. En el mundo mesoamericano, fundamentalmente en México, se tomó a los mexicas o aztecas como base de la identidad nacional, en el mundo andino a los incas y en algunos otros lugares pues, se tomaron a otras naciones, pero fundamentalmente estos son los dos casos que podríamos decir más paradigmáticos, ¿no? En el caso de los países donde no había una identidad, bueno, aquí tenemos algunas imágenes que podemos ir comentando, de esa construcción gráfica de la identidad a través de la recuperación o de la plasmación visual de elementos o de momentos históricos, mejor dicho, especialmente importantes. La entrada triunfante de Agustín Iturbide en México con el ejército trigarante en 1821. Las láminas o los cuadros, en este caso, que consagran la imagen de los próceres, de los héroes patrios, en este caso de Simón Bolívar, en un óleo muy famoso de José Gil de Castro, de 1828, y en aquellos países donde no era posible, porque no había o no se tenía en consideración a la población indígena, lo que se construye es la identidad basada en un topos que contrapone, sobre todo en el Río de la Plata, lo que antiguamente había sido el Río de la Plata, la civilización versus la barbarie, la civilización entendida como el mundo occidental y la barbarie todo el territorio por conquistar a los indígenas, en este caso en las pampas argentinas, y en este libro El Facundo de Sarmiento pues es uno de esos libros clásicos que hablan de esta temática. Dentro de esa iconografía, de ese panteón de héroes, los héroes tienen que ser venerados, tienen sus días patrios, tienen sus días de celebración y por supuesto tienen también sus monumentos conmemorativos, algunos de ellos poco afortunados desde el punto de vista estético o artístico, pero otros muy afortunados como este que está en la ciudad de Lima, el monumento al general José de San Martín, obra nada más y nada menos que de Mariano Benlliure, y que se erige con motivo del primer centenario de la independencia en 1921. La otra pregunta que nos vamos a hacer es, la tercera pregunta es, ¿las nuevas naciones americanas surgidas tras los procesos emancipadores a la hora de construir su identidad patria partieron de cero o tomaron como referente la cultura visual hispano-indiana? Es una pregunta que no es baladí y tampoco podremos dar una respuesta uniforme a todo el espacio americano, pero definitivamente sí podríamos decir, simplificando, que no partieron de cero. Y los modos de representación del poder y de las ideas en el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, en época hispano-indiana, se van a retomar después al inicio de la América independiente, por lo menos en las primeras décadas, en algunos casos incluso más tarde. A la hora de analizar muchas de estas imágenes, como las que vamos a ver a continuación, hay que tener siempre presente no solamente lo que representan, sino por qué representan lo que representan en el momento en el que están hechas, quién fue quien cargó esas imágenes y con qué intencionalidad se encargaron esas imágenes. Son preguntas que siempre tenemos que tener presentes a la hora de analizar estas imágenes, no tanto como documento o como pieza obra artística, que también lo son, obra de arte, sino sobre todo como documento, que es para nosotros lo que lo podemos utilizar, ¿no? como historiadores que somos o como historiador que soy, ¿no? Por ejemplo, y para el caso español, en el siglo XIX supone el final del reinado de Carlos IV, en el caso de España, supone el fin del discurso
de representación de mensaje político a través de la utilización de la alegoría y de la mitología y la introducción de la historia como elemento de difusión de un mensaje político. Dicho de otra manera, un nuevo lenguaje artístico que se fundamentaba en la erudición histórica. Aún así, en el caso americano, encontramos todavía pervivencias de ese lenguaje alegórico que en España se dejó de utilizar, como digo, ya en el reinado a finales del reinado de Carlos IV, concretamente con el gran cuadro de José de Madrazo de la muerte de Viriato, pintado por encargo del rey Carlos IV durante ya su exilio romano. En este caso, todavía en América encontramos algunas alegorías políticas que beben de las fuentes del antiguo régimen, y en este caso concreto lo que vemos es la alegoría de la coronación del emperador Agustín I de México, en un óleo de Ignacio Paz de 1822, que es un óleo interesantísimo, donde vemos al emperador sentado en el centro, en la iglesia de la Profesa, que es donde él fue coronado emperador de México, coronado por la fama y por la abundancia, y con una vista del Valle de México que, a modo de rompimiento, en este caso de gloria profana, se abre en el lateral derecho del cuadro. Luego toda la familia imperial al lado izquierdo, debajo de un dosel, y el público asistiendo en esas gradas superiores de la iglesia de la Profesa en México. Todo un cuadro que, aunque esté hecho en 1822, como digo, tiene un lenguaje alegórico propio del siglo XVIII. Sin embargo, tenemos otro cuadro maravilloso de algunas décadas posteriores, también mexicano, que es la Embajada de 1865, que pinta Bosé, que es uno de los pintores franceses asentados en México durante la etapa de Maximiliano I de México, que refleja la Embajada de los indios Kikapó al emperador Maximiliano I de México y a la emperatriz Carlota, y que es un cuadro verdaderamente lleno de simbología también, un cuadro aparentemente que refleja un momento histórico, casi un retrato fotográfico, pero que sin embargo esconde un gran mensaje político. Y los emperadores de México, en este caso Maximiliano I y Carlota, fueron especialmente hábiles en la construcción de su imagen en ese efímero imperio que duró poco menos que 5 años, ¿no? Este cuadro es muy interesante porque se inspira en la embajada que los embajadores de Siam hicieron al rey Luis XIV en Versalles, y que es un gran cuadro que se conserva en Versalles, precisamente en París, que después Napoleón III va a reproducir también con una embajada siamesa a la corte, en este caso las Tullerías, y la propia Isabel II también tiene la embajada marroquí a la reina Isabel II en el Palacio Real de Madrid. Es decir, es una temática muy habitual en la época. Los emperadores o los soberanos del momento reciben a aquellos pueblos considerados exóticos, ¿no? Y exóticos, entiéndanse, entre comillas, como ellos lo entendían, ¿no? Aquí, sin embargo, los reyes, los emperadores en este caso, se bajan al suelo, se bajan al terreno del ciudadano y aparecen vestidos a la moda burguesa, es decir, aparecen exactamente igual con el resto de su corte y no están sentados ni en un trono, como está Napoleón III en el cuadro recibiendo la embajada siamesa, o el propio Luis XIV. Están dialogando directamente en el mismo nivel, en el mismo plano, con los jefes Kikapó que han llegado pidiendo protección al emperador de México frente a la presión que los Estados Unidos están ejerciendo sobre su pueblo en ese proceso de expansión hacia el oeste, hacia la famosa expansión hacia el oeste, ¿no? Los indígenas Kikapó, los indios Kikapó, están en este momento siendo recibidos por el emperador a los que pide ayuda, y como digo, el jefe Kikapó, que es el primero que está en primera fila frente al emperador, está en igualdad, está exactamente equiparado en el cuadro al emperador. Es una idea promovida por el propio emperador Maximiliano, que reivindica también el pasado de México, el pasado prehispánico de México. Pero no olvidemos no solamente la escena, que podríamos decir mucho más, pero por tiempo no quiero extenderme. Lo interesante aquí es la decoración de este salón del Palacio de Chapultepec, una de las residencias de los emperadores en México, donde la sala y el cuadro concretamente, por tanto, está presidido, o de una manera muy ostentosa, por dos grandes retratos del emperador Napoleón III en el lado de la izquierda, y al lado de la derecha la emperatriz Eugenia de los franceses, que son los grandes valedores al principio, luego no al final, al principio del imperio de Maximiliano y de la propia figura del emperador y de esa instauración de un segundo imperio en México. Pero Maximiliano, consciente de ese papel que juega Francia en el soporte político de su imperio, no quiere tampoco renunciar al pasado que le vincula, al pasado más lejano que le vincula a esa tierra de la que es nuevo soberano, y por eso en el centro de la imagen, sobre el todo, está el retrato del César Carlos, del cual él también desciende, y que fue el primer soberano de la Casa de Austria de lo que luego sería el virreinato de la Nueva España. De tal manera que la imagen tiene muchos niveles de lectura, y es un ejemplo de cómo no había, si me permite la expresión coloquial, no se daba puntada sin hilo, ¿no? Estas imágenes además después se
difundían en grabados, en revistas ilustradas, incluso en fotografías. Hay un gran álbum fotográfico de la embajada de los que capó al emperador Maximiliano y cada pieza cumplía su función y cada pieza tenía su destinatario. Perdón. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál fue el uso que se dio a las imágenes en todo este proceso, ¿no? Y, como siempre, e insisto en la idea porque es la idea fundamental, las imágenes siempre estuvieron al servicio de la transmisión de un mensaje y, sobre todo, de transmitir la iconografía nueva acuñada por las naciones, por estas nuevas naciones. La reivindicación del pasado prehispánico. Aquí, por ejemplo, tenemos un monumento maravilloso que está en la Plaza del Zócalo, en el lateral de la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, que representa el momento fundacional, lo que cuenta la leyenda, el momento fundacional de la Ciudad de México Tenochtitlan por los mexicas o aztecas, donde el águila se posa devorando la serpiente sobre el nopal y los sacerdotes y el pueblo que ve esta escena y que es la señal de su dios principal para establecer ahí la base de la fundación de la ciudad capital de la Confederación Mexica. Es un monumento que se hace por Contreras en 1888 para formar parte del pabellón de México en la Exposición Universal de 1889. Es un monumento precioso a tamaño natural y verdaderamente que fue rescatado después de París, rescatado una vez que terminada la exposición y fue colocado en este emplazamiento privilegiado de la Ciudad de México. Batallas de la independencia, firmas de tratados, retratos por supuesto de los héroes, recuperación mitificada de ese pasado prehispánico del cual se quiere hacer parte. Los soportes elegidos fueron múltiples, pintura, escultura, arquitectura, veremos algún ejemplo ahora también. Por supuesto, la literatura juega un papel muy importante, la música también juega un papel muy importante en todo este proceso. Se creía además en la posibilidad de materializar a través de estas obras conceptos que son prácticamente irrepresentables, como pueden ser la idea de ideas, ¿no? La patria, la nación, el valor, el heroísmo, que son conceptos abstractos que, sin embargo, en el arte del siglo XIX, incluso también antes y después, se tratan de llevar o materializar en estas obras artísticas, ya digo, unas más interesantes desde el punto de vista estético que otras, pero en cualquier caso todas ellas documentalmente muy útiles. Aquí tenemos una fotografía de ese pabellón de México en la Exposición Universal de París que reivindica esa estética prehispánica, pero obviamente muy tamizada, como podrán comprobar, y donde además el elemento escultórico es importantísimo. De hecho, todos los grandes relieves que están en la parte superior, en esta parte de acá, pues son los reyes antiguos de los mexicas, los soberanos antiguos mexicas, en grandes placas de bronce que todavía se conservan, de un tamaño aproximado un poco más grande que estos paneles que tengo yo detrás, y que se conservan junto al Museo del Ejército actualmente también en el centro histórico de la Ciudad de México, es decir, son elementos artísticamente muy valiosos, ¿no? Aquí tenemos un monumento estéticamente más complicado, pero igualmente interesante porque transmite la misma idea, que es el monumento a Atahualpa en Cajamarca, uno de los apá inca del Tahuantinsuyo, arrollado por la conquista, como todos saben, y aquí tenemos un monumento en la ciudad de Cajamarca. La última pregunta que nos haremos será, ¿fue el elemento gráfico una útil herramienta de adoctrinamiento y de transmisión de ideales políticos? Pues absolutamente sí. Sería mi respuesta, ¿no? Prueba de ello es la pervivencia que todavía hoy en día en muchos países, incluido el nuestro, tienen el peso que tiene todavía en nuestro sistema educativo y en nuestros propios conocimientos, como luego van a hablar también mis compañeros, las ideas surgidas en el siglo XIX, muchos clichés, muchos conceptos, muchas cosas que damos por ciertas que realmente no lo son, pero que nos fueron inculcadas en la escuela, en los libros de texto, incluso en medios de comunicación, a través de la pintura, y que realmente surgen en el siglo XIX o muy a principios del siglo XX. De ahí la efectividad de todas estas imágenes aparentemente inocentes. Cuando todos pensamos, por ejemplo, en un momento americanista muy importante que está en el Museo del Prado, como puede ser el Testamento de Isabel la Católica, pintado por Luis Rosales, cuando ese cuadro que consagra la iconografía del movimiento en el que la reina dicta su codicilo dando la libertad a los indígenas americanos y reconociéndoles como iguales, es un momento iconográfico que todos tenemos en mente, y cuando todos pensamos en Isabel la Católica, entre otras cosas, pensamos en ese cuadro. ¿Por qué? Porque ese cuadro ha sido reproducido hasta la saciedad en el cine, en los sellos, en los billetes, en los libros de texto, desde que se hizo hasta prácticamente nuestros días, ¿no? En toda esta construcción de la identidad nacional, el paisaje juega también un papel muy importante, ¿no? El protagonismo del paisaje, que es el escenario natural de estas nuevas naciones. Este es un cuadro maravilloso de José María Velasco, el gran pintor paisajista de México, de fines de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, que es una de las muchas imágenes que él hizo del Valle de México. Tenemos, por supuesto,
los retratos de los emperadores Maximiliano y Carlota de México, de los que antes hablaba, que fueron y que supieron como nadie en la América, en toda la América antigua española, supieron como nadie la importancia de la construcción de la identidad a través de la imagen y sobre todo la importancia de construirse ellos mismos una imagen, como los nuevos soberanos que eran de un país al que ellos llegaban para gobernar. Entonces se retrataron de todas las maneras posibles y antes de viajar hacia México, ya cuando sabían que iban a ir, inundaron literalmente los medios de comunicación, inundar en el sentido del siglo XIX, obviamente, no como hoy en día, de imágenes, de fotografías de la pareja imperial, de los acontecimientos previos de la entrega de la aceptación del imperio por parte de Maximiliano, para causar una buena impresión y para generar una opinión favorable a su llegada a México. Ellos supieron como nadie manejar esos recursos. Bien, es verdad que el imperio terminó de una manera muy dramática, pero no es menos cierto que la fama de los emperadores pervivió precisamente gracias a todo ese empeño artístico de este periodo. Aquí están retratados por Winterhalter, que es uno de los grandes pintores de las cortes europeas de segunda mitad del siglo XIX. Y, por supuesto, otro cuadro, estoy ya fuera de tiempo, pido excusas, un minuto más, el cuadro políticamente hablando más impactante también de que narra también un momento histórico muy dramático, el fin del imperio, el fusilamiento del emperador Maximiliano con los generales Miramón y Mejía, un cuadro pintado por Manet y que fue prohibido en Europa. Fue prohibido en Europa porque Manet, cuando pinta este retrato, lo que está retratando es la locura de la intervención francesa o el despropósito de la intervención francesa, o lo que él considera un despropósito de la intervención francesa en apoyo a esa empresa política que fue el Segundo Imperio mexicano. Y esta obra, que es un documento histórico que refleja un momento histórico concreto, pero que al mismo tiempo es una denuncia contra la intervención francesa, tuvo como consecuencia que en Francia Napoleón III prohibiese su difusión en cualquier medio, en cualquier publicación, y por supuesto el Imperio Austrohúngaro también, porque para ambos era un fracaso y desde luego hubiera sido un revulsivo en contra de los regímenes de estos dos países, de estos dos imperios, de haberse visto, ¿no? La noticia trató de ser silenciada en la medida de lo que pudo ser, ¿no? Porque también se conoció, pero esta imagen estuvo prohibida durante muchísimo tiempo, ¿no? Imágenes promovidas e imágenes prohibidas, que sería otro tema. Y finalmente, aquí tenemos con esto cerramos, el Palacio de Bellas Artes, que aunque fue inaugurado en 1934 en la Ciudad de México, es una obra, iniciativa del general Porfirio Díaz y con motivo también de la transformación de la ciudad a un estilo europeo, más francés, incluso italianizante en algunos casos, de la ciudad con motivo del primer centenario de la independencia de México. Sirvan estos apuntes, por tanto, para señalar la importancia del estudio de un tema y de una época en el cual las imágenes servían para el combate tanto como las palabras. Un proceso, el americano, del que no fuimos ajenos tampoco nosotros en España durante el siglo XIX. Estos breves apuntes, estas breves ideas, los podríamos dar prácticamente igual como un espejo para el caso español durante gran parte del siglo XIX, donde también construimos nuestra propia identidad a través de la utilización, sobre todo, de la pintura de historia. Muchas gracias.